Ya hemos visto en consejería varios temas. ¿Por qué estudiamos consejería? ¿Qué es la consejería? ¿Qué recursos tenemos para aconsejar? Vimos cómo la consejería es una labor de todos nosotros. Los recursos que tenemos, como la palabra de Dios, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes es la siguiente. Si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos la palabra de Dios, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué pecamos? ¿Quién me responde esa pregunta? Aquí escuchamos los sermones, hacemos devocionales por la mañana, leemos la Biblia. ¿Y por qué tenemos problemas entonces? Deberíamos estar libres de problemas, Gustavo. Por nuestra naturaleza. ¿Qué pasa con nuestra naturaleza, Gustavo? Pecaminosa. Pero ya Dios me salvó a mí y entonces. Bien, tenemos pecado remanente en nosotros. Sí, hermana Cesarina. No obedecemos. Ok, sí, eso es así. Si ustedes ven sus notas, ahí dice, habla de la causa de los problemas. Y yo quiero que vayamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 3. Dice a partir del versículo 12 lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué significa eso, el engaño del pecado? Nos ataca y entonces nos engaña. ¿Y cómo el corazón se endurece por el engaño del pecado? Se va acostumbrando a eso. O sea que yo ahora digo una mentira y me siento mal. Pero mañana digo otra y al ratico otra. Y entonces la conciencia se va encalleciendo. Muchas veces minimizamos el pecado. El punto es que muchas veces nos endurecemos porque somos insensibles a la voz de Dios debido a la persistencia en un pecado. Fíjense, el pecado miente, el pecado engaña, el pecado da a la mentira la apariencia de verdad. El pecado produce una ilusión, distrae a la persona, porque nosotros creemos que mentimos o nos mentimos a nosotros mismos en ciertas situaciones que vamos a salir bien, pero el pecado nos está engañando y vamos a pagar las consecuencias de esto. Vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a leer versículos 13 al 15. Una pregunta. Un hombre mira a una mujer que pasa a su lado y retira la vista. Ya cuando la miró, pecó. Entonces fíjense lo que dice aquí. Dios no tienta a nadie. Tenemos que estar claros en eso. Dios manda pruebas a nuestras vidas para fortalecer nuestra fe. Quien nos tienta para pecar es el maligno. Entonces aquí se nos dice que cada uno es tentado cuando de sus propias pasiones es atraído y seducido. Eso es como un pez. Un pez ve una carnada pero no sabe que hay un anzuelo. Yo puedo ver la carnada e irme de ahí. El pez puede ver la carnada e irse de ahí. Pero cuando uno va y la atrapa, la muerde, ahí es atraído y seducido. Y también presenta el caso de la concupiscencia, que cuando ya esa pasión, yo le doy cabida en mi corazón, ha concebido, da a luz el pecado y el pecado la muerte. Fíjense cómo el pecado es engañoso, pero nunca digamos, yo pequé porque Dios me hizo pecar. Yo pequé de mis propias pasiones y concupiscencias. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo soy atraído de mis propias pasiones. ¿Y qué pasa? Bueno, las cosas que hay en el mundo también me pueden llevar a pecar porque este mundo está controlado por el maligno. Pero el punto es esto, el pecado es engañoso. Entonces hay otra cosa, que para mí es fácil ver el pecado en otros, la mentira, todas esas cosas, pero en mí, no, eso es muy difícil uno ver el pecado en uno. ¿Por qué? Porque el pecado
me engaña. Entonces, ¿cuál es la causa de los problemas? El pecado. El pecado es engañoso. Entonces, ahora, fíjense a dónde vamos ahora, porque estamos tratando con nuestras almas, ¿eh? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Oigan bien, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? Porque hay cosas que yo no quiero hacer y yo las hago. Y porque hay cosas que yo quiero hacer y no las hago al revés. ¿Por qué? ¿Dónde yo tengo que ir para tratar con mi alma? Y fíjense lo que tienen ahí en sus notas. Dice el punto 2, es el corazón. El corazón es el centro de la naturaleza humana. La Biblia lo describe como el asiento de las emociones y de la voluntad. Es el centro de la personalidad del hombre. Pero dice la Biblia que el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Fíjense que dice la Escritura, vayan conmigo a Mateo capítulo 15, versículo 18 en adelante. Dice lo siguiente, y estoy leyendo de la versión Reina Valera. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón vienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Y por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pasa con el corazón? La Biblia nos dice que el corazón moldea, dirige nuestra conducta. Vayan conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 43 en adelante. Y quiero que alguien lo lea del 43 al 45. No hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca que es lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren qué interesante. El corazón es presentado como un almacén que contiene lo bueno y lo malo. Y mi boca y mis acciones revelan lo que hay en mi corazón. Entonces, si yo soy responsable por mis actos, por lo que digo, por lo que pienso, porque es de mi propio corazón, yo no puedo culpar el tránsito de la República Dominicana cuando yo me airo. ¿Me entienden cuál es el punto? Yo no puedo decir que esa, mi esposa que me molesta tanto me hace perder la paciencia. ¿Por qué? Porque eso viene del corazón. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a entender. Debemos tratar con nuestras almas. Por eso, el Señor dice en Mateo 23, 25 y 26, como ustedes lo tienen ahí, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos querían dar una apariencia externa de piedad, una apariencia externa de santidad. Ellos querían vivir una vida religiosa como un espectáculo para los demás, pero no estaban consiguiendo nada. ¿Por qué? Porque como hemos visto en Lucas 6, 43 al 45, si el corazón es que moldea nuestra conducta, el cambio debe venir del corazón. Una pregunta a todos estos hermanos tan capacitados.
Entonces, si yo debo trabajar con el corazón cuando tengo un problema o estoy aconsejando a una persona que tiene un problema, ¿qué pasa con todas esas corrientes psicológicas que me hablan que el problema está en el pasado o que el problema está en mi crianza o que el problema está en mi educación y me habla de que mi problemática es el fruto de causas externas que no son mi corazón? Con el pecado, y eso hace que todo esté permeado, nuestros pensamientos, intenciones y emociones. ¿Sí? Entonces, la raíz de mis problemas están en mi corazón, que se refleja en mi conducta. Entonces, yo debo trabajar con el corazón. Ustedes no han visto personas que van a un retiro X de cualquier grupo católico o algo de cambio de conducta y van un fin de semana a una pareja y vienen supuestamente transformados y ya el lunes se están matando. ¿Por qué? Porque es un cambio por fuera como los fariseos, no es un cambio por dentro. Entonces miren cuál es el punto ahora. Y ustedes lo tienen ahí. En el punto C, nosotros debemos ser doctores de nuestras almas y ver, y es lo que yo quiero que hagamos hoy, unos cuantos ejercicios, qué está gobernando nuestros corazones. Fíjense, nosotros luchamos mucho con la idolatría. La Escritura nos dice que nosotros vivimos ¿para qué? ¿Cuál es el motivo por lo cual vivimos nosotros, la persona? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Para glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre, para hacer de Dios nuestro principal objetivo y su gloria en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? La idolatría me lleva a que haya algo que controle mi corazón que no es Dios. Yo adoro a algo o a alguien en mi corazón que no es Dios y ahí empiezan los problemas. Vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 14 y quiero que alguien lea de los versículos 1 al 5. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Aquí el profeta le está hablando a quienes, a los ancianos de Israel, y les dice que ellos han puesto ídolos en su corazón y vienen a pedirle consejo al profeta. Pero fíjense lo que hay. En lo externo parecía que ellos estaban adorando a Dios. Ellos hacían sus visitas regulares al templo. Ellos ofrecían sus sacrificios, pero no eran sinceros. Ellos venían a la iglesia, el Señor te bendiga, hermano. Oían los mensajes, pastor, qué buen mensaje, qué buena clase. Aconsejan a otros, pero eso es algo externo. Su corazón está muy lejos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí en el versículo 3? Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ellos se han apartado de mí, dice el Señor en el versículo 5. Fíjense algo. Nosotros como seres humanos siempre estamos adorando a algo o a alguien. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, vamos allí, versículo 21. ¿Cuál es el problema del hombre, de todo hombre, de nosotros, antes de conocer a Dios? Yo quiero que alguien lo lea del 21 al 25 y me diga cuál era el problema. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Amén. Ustedes ven, esa es la tendencia de nosotros. Adorar a lo creado, a algo o a alguien en nuestras vidas, en vez de adorar a Dios. Aún como creyentes, como decía Gustavo, tenemos pecados remanentes en nuestros corazones y con facilidad nuestro corazón se desvía. Yo quiero que hagamos un ejercicio ahora. Ustedes tienen la hoja que le dimos, ojalá que tengan un lápiz o un bolígrafo en la mano. Yo te pregunto lo siguiente: ¿qué te hace feliz? ¿Agradar a Dios o satisfacer tus deseos? Entonces yo quiero que tú pongas en la hoja detrás: si yo tuviera raya, sería feliz. Y lléname lo que tú pones en esa raya. Y no me pongas que si yo tuviera al Señor, yo quiero vivir para Él todo el tiempo. No. O sea, el punto que yo quiero que tú identifiques es cuál es la fuente de tu felicidad. Ya lo apuntaron, piénsenlo. Yo les voy a dar algunas ideas para que ustedes vean. Es tener un esposo. Es tener hijos. Es que tus hijos se porten bien. Es tener un esposo piadoso que haga devocionales con los niños. Es tener dinero para tú estar seguro o segura. O tener dinero para poder gastarlo y comprar lo que quiera. ¿Qué te haría feliz? ¿Ser amado y aceptado o amada y aceptada por los demás? ¿Qué te haría feliz? ¿Un ascenso en el trabajo? ¿Qué te haría feliz? ¿Ser reconocido como un gran profesional? ¿Qué te haría feliz? ¿Mudarte del barrio donde vives porque hay muchos colmadones y mucho ruido? ¿Qué te haría feliz? ¿Botar esas libras de más para que los demás admiren tu imagen? ¿Qué te haría feliz? El que las personas te reconozcan como una persona trabajadora y laboriosa. ¿Ya la apuntaste ahí? Fíjense cómo nosotros tendemos a buscar la felicidad, no en Dios, sino en las cosas de este mundo. Ahora, yo quiero que alguien me conteste esta pregunta. Vamos a suponer que tú estás sola y tienes un compañero, que tú no tienes dinero y tienes todo el dinero del mundo, que tú eres reconocido como un gran profesional, que tú eres un gran líder político, reconocido socialmente, económicamente, boyante. ¿Ya eso te haría feliz? Respóndame esa pregunta. Y si no te hace feliz, ¿por qué no? No me miren a mí, contésteme la Patricia. Señores, Luis Felipe, terminó su maestría en teología y consejería. O sea que ya yo no aconsejo más. Luis Felipe va a coger toda la gente mía. Pati. Bueno, lo que pasa con todo eso es que son cosas que nosotros los seres humanos perseguimos, pero son como espejismos. Cuando tú vas detrás de ellas y las consigues, te das cuenta que tú quieres otra cosa más. Porque el corazón del hombre tiene un vacío del tamaño de la eternidad. Y ese hueco solo se llena con algo eterno, y lo único eterno es Dios. Entonces todo lo demás son cosas que tú estás tratando de encajar en ese hueco, pero cuando las consigues te das cuenta y dices, esto no era, yo quiero más, ahora yo quiero más. Y sigue buscando ídolos y cosas que satisfagan eso, que al final no nos van a satisfacer. Vamos a analizar un caso. Añadiendo a eso, también a veces nosotros podemos tener esa felicidad momentánea. O sea, lo alcanzamos y estamos tranquilos, pero después, como dice doña Patricia, vuelve otra vez el corazón a seguir pidiendo otras cosas. Bien, vamos a analizar un caso. Yo le pido algo a mi esposa que me haga, por favor, dame un vaso de agua. Busca, tú tienes 2 pies, ve y búscala en la nevera. Y yo me molesto y me airo y le digo 3 cosas. ¿Quién es el culpable de que yo me airara y le dijera 3 cosas? No, ahí me lo tiene que explicar, Me lo tiene que explicar. Levanten la mano y explíquemelo. Ustedes ven cómo estamos entrando al corazón del asunto, porque ya vimos que eso viene de mi corazón. Entonces, ¿por qué yo me airo? Porque mi esposa me irrespetó.
Miren a ver, aquí nos quedamos toditos mirándonos la cara. Vamos arriba. Y Luis Felipe no puede hablar tampoco ya. Porque entiendo que merezco que mi esposa me respete y tengo orgullo, y como no lo hace, pues me airo porque no obtengo lo que entiendo que soy merecedor. Bien, entonces yo valoro mucho el ser respetado. Entonces cuando no me respetan me airo. ¿Y por qué mejor yo no le digo, mi amor, tú me hablaste duro, tú pecaste contra mí y no tengo que rellenarla diciéndole muchísimas cosas desagradables? ¿Por qué no? La naturaleza caída del ser humano. O sea, mientras estemos de este lado del cielo, vamos a estar lidiando con el pecado remanente. Es el corazón nuestro que está mal. Sí. Eso es lo que sucede. Sí, pero ese corazón está buscando su felicidad en ser respetado. Ese corazón está buscando su felicidad en tener dinero. Ese corazón está buscando la felicidad en tener un compañero o una compañera. ¿Ustedes entienden por dónde que yo voy? El ídolo es lo que yo deseo tener, aquello que yo lo pongo en lugar de Dios, aquello que tiene un tesoro en mi corazón. Miren, hay ídolos personales para que identifiquemos la familia. O sea, que yo puedo tener un ídolo personal, hacer de mi familia un Dios. Hacer del amor, que alguien me ame y tener ese amor idílico. Eso yo puedo hacer un Dios. El dinero, el poder, los logros, el acceso a ciertos círculos sociales. Eso puede ser para mí un ídolo, un Dios. La dependencia emocional de otras personas. La salud puede ser un Dios. Usted no va a ver que hay personas que toman 1000 pastillas diferentes, hacen ejercicio, lo cual no es malo, pero que eso lo pone, es un Dios para ellos. La belleza física. Hay personas, por ejemplo, que han hecho de la tecnología un Dios. Aquellos que están buscando también la prosperidad económica. Hermanos, nosotros, al igual que esos ancianos que vio Ezequiel, somos una fábrica de ídolos. Entonces, fíjense esto ahora. Muchas de las cosas que las personas llaman problemas psicológicos son asuntos de idolatría. Yo idolatro tanto. Yo quiero tanto tener que mi esposo me ame, que mi esposa me ame, que cuando no me ama yo no duermo, yo me deprimo, yo me pongo ansioso, si me habló mal, si no me llamó, si no me mandó flores, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Siempre me he cuestionado cuando una persona va a tomar pastillas porque está triste o dice que tiene una depresión. Yo creo que eso es orgullo, y creo que es orgullo porque muchas veces cuando se busca hacer eso, se busca evitar el proceso de santificación que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces hay gente que dice que es orgánico, pero yo creo que también es parte del amor propio que tenemos, pecaminoso, para evitar ese paso. ¿Sería así? Mira, las personas toman pastillas por los efectos, ¿verdad?, de algo que está ocurriendo dentro de uno. Si no hay un problema físico, por eso cuando una persona viene donde nosotros y nos dice, pastor, yo tengo 3 días que no duermo, yo tengo esto, aquello, yo digo, ve donde el médico y hazte un examen ahora mismo, hasta yo mismo te llevo al médico porque puede haber un problema físico, personas que tienen problemas de diabetes, cosas así que te puede estar afectando. Una vez yo estaba con un hermano que estudiábamos juntos y de repente empieza a ponerse lento y lento delante de mí. Y era en mi casa y yo tuve que decirle a Patricia corriendo que le buscara algo de comer, una galletica o algo, pero era que la azúcar, como decimos, le había bajado. Ustedes ven, hay personas que pueden tener algún problema y por eso quizás no duerman. Entonces tenemos que descartar lo físico. Ahora, ¿qué pasa? Una persona está ansiosa, va donde un médico y el médico le dice, mira, tómate Alplax o algo, tú eres médico, tú sabrás, Carlos Javier. Le receta algo para la ansiedad que tiene. Pero vamos a analizar un caso. La ansiedad, si yo tengo ansiedad, ¿ustedes han visto la alarma de incendio? Si una alarma de incendio empieza a sonar, ¿qué me dice eso? Que hay un fuego por algún lado, ¿verdad? Y si yo cojo un palo y le doy 2 palos a la alarma, ¿resolví el problema? No, entonces lo mismo pasa con nosotros, Carlos Javier. Nosotros tenemos problemas en nuestros corazones, problemas espirituales, como estamos viendo, y tenemos que tratar con ese corazón. Tenemos que ver lo que hay allí.
¿Qué cosa yo estoy poniendo antes que Dios? Imagínate una persona que dice, y si yo voy en el carro y tengo un accidente, es un pensamiento normal, ¿verdad? Pero yo tengo que saber que Dios es el soberano que controla todas las cosas. Si yo voy en el carro, debo tomar las medidas del lugar para protegerme, ponerme el cinturón, ir a la velocidad reglamentaria, estar alerta. Pero yo no puedo dejar de confiar en Dios en mi vida. Yo una vez le dije a ustedes que yo empecé a estudiar consejería hace ya muchos años porque yo luchaba mucho con la ansiedad. Y yo era de las personas que me preguntaba, ¿y si sucede esto? Y si no recibo, yo tenía un negocio de arte gráfica, y si no recibo la materia prima para procesar las órdenes que tengo, todas esas fábricas que dependen de mí se van a parar. Y si se rompe la máquina, hay un problema. Y si fulano no me paga a tiempo, no puedo pagar los suplidores. Y vivía con el y sí. Y le digo algo, el y sí nunca llegaba. Hasta que tuve que empezar a tratar con mi corazón. Y por eso, sí, Carlos Javier. Sí, pero yo me refiero a personas que tienen ansiedad, se sienten tristes muchas veces porque no consiguen lo que quieren y van y recurren a tomar pastillas. Cuando llegan a tomar pastillas, lo que me parece a mí es que están evitando el proceso de santificación normal. Hay un sufrimiento normal que no tiene que vivir como creyente. Entonces eso es pecado. No saben cómo tratarlo. No saben cómo tratar con su corazón y con su alma en esos casos. Entonces tienen que beber pastillas. ¿Tú ibas a decir algo, Patricia? Con relación a lo que dice Carlos Javier. Por eso que estamos viendo cómo tratar con nuestros corazones. ¿Ustedes ven? Yo pienso que no se puede generalizar todas las veces, decir eso es pecado, pero definitivamente nosotros estamos viviendo en un mundo que te dice, tú tienes que ser feliz y quítate cualquier sensación mala que tú sientas. Entonces, la tristeza, y en este caso el ejemplo de la ansiedad, definitivamente es una mala sensación. Lo que pasa es que cuando tú te bebes la pastilla, tú entras en un estado de bienestar. Es verdad, porque la pastilla anula la sensación, pero tan pronto pasa el efecto de la pastilla, si tú no trataste con la raíz del problema, tú sales del efecto a la misma realidad, igual o aún peor. Entonces, lo que pasa es que el ejercicio bíblico, que es lo que Carlos Javier dice del proceso de santificación, requiere más tiempo, requiere esfuerzo, muchas veces es doloroso y el proceso bíblico no es una pastillita, es un proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que a eso es que él se refiere, que hay un camino que Dios te da. Claro, en la consejería bíblica se ha visto que hay gente que luego de usar todas las cosas bíblicas sigue con un problema, y también ese es el caso que a veces le dicen, mira, ve al médico porque te vemos luchando, y hay veces que si no está en algún tratamiento, ni siquiera la verdad de bíblica a veces le pueden obrar, pero es muchas veces así, por la época que estamos viviendo, de que la gente quiere esa felicidad a toda costa y no quiere sentir nada incómodo. Pero la felicidad la encontramos en Dios. Y hay algo, hermanos, por eso estamos dando esta clase, porque las personas, aún muchos creyentes, no saben cómo tratar con su corazón. No saben cómo tratar con su corazón. Por ejemplo, una persona tiene ansiedad. ¿Qué dice la Escritura acerca de la ansiedad? Hay varios textos. Dice la Escritura en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, ¿qué me está diciendo de primera mano la Escritura? No estés afanado por nada, sino todas las cosas que te hagan estar ansioso, llévalas a Dios en oración. Entonces ya tú estás dependiendo de Dios. ¿Cómo la debo llevar a Dios? Bueno, con toda oración y ruego, entrar a la presencia de Dios orando. Ve la grandeza de Dios, esa majestad de Dios, el que gobierna todas las cosas, el que hizo los cielos y la tierra. Y tú ves que el problema que tú tienes por esos 5,000 pesos no es tan grande. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la situación que estoy enfrentando en vez de ponerme ansioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Si Dios es soberano, si Él controla todas las cosas, la situación que yo estoy viviendo en el trabajo, con mi cónyuge, en mi soledad, en mi soltería, como sea, está bajo el control de Dios. ¿No es así?
Entonces yo le voy a dar gracias por la situación en que me encuentro, pero no por la situación en que me encuentro de que me están embargando, sino porque Dios está en control de esa situación. Y le voy a pedir a Dios la petición de que me ayude en medio de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Escritura que oramos con toda oración y ruego. Y miren lo que pasa, algo sobrenatural. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es algo sobrenatural. El Espíritu Santo toma la palabra, ese recurso que vimos en la consejería, y la aplica a nuestros corazones cuando estamos dependiendo de Dios. Y la idea que nos da el texto es, cuando ponen dos militares con fusiles en la puerta de un hospital, que hay alguien enfermo, por ejemplo, de una cárcel, que nadie puede pasar por ahí, así nos guarda Dios en nuestros pensamientos, en esos momentos de ansiedad. Entonces, ¿qué uno hace? Bueno, uno hace lo que dice la palabra. Yo voy en medio de mi ansiedad orar a Dios sabiendo que Él está en control y le voy a dar gracias por todo lo que viene a mi vida porque Él lo va a utilizar para mi bien. Pero miren lo que dice el versículo 8 de Filipenses 4. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Entonces, en medio de mi situación, yo voy a empezar a buscar soluciones a mi situación, pero voy a pensar en todas esas cosas buenas, voy a pensar en todas esas promesas de Dios, voy a pensar cómo Dios me ha llevado hasta aquí. ¿Ustedes ven? Porque nosotros tenemos que ejercitarnos en controlar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Y dice luego Él, lo que visteis y oísteis en mí, esto haced. O sea, yo voy a orar de la manera correcta, yo voy a pensar bíblicamente y yo voy a actuar de la manera correcta. Quizás tú estás nervioso porque te van a botar del trabajo, pero es que tú llegas tarde, tú no cumples con los objetivos que tú tienes, tú estás actuando mal. Y como estás actuando mal, claro que vas a tener problemas. Entonces, nosotros tenemos que resetearnos, si podemos decir así, para hablar continuamente a nuestras almas, para hablar continuamente a nuestros corazones, cuando tenemos autolástima, cuando estamos deprimidos, cuando hay un conflicto con la persona, por qué sucedió el conflicto, cómo yo contribuí al conflicto, qué yo hice mal en esta situación, cómo estoy justificando que trayé un vaso o grité o me airé. Ustedes ven, uno empieza a hacer un autoexamen de su corazón a la luz de la palabra de Dios. Carlos Javier, vamos arriba. Nos empodera. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O sea, háblate a ti mismo. Dios te está diciendo, cuestiónate. ¿Por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo? Miren ese ¿Por qué caso. tienes a Dios? El salmista estaba fuera de su casa y él quería estar en el templo adorando a Dios y estaba por deprimirse. Él dice, ¿por qué te abates, alma mía? Le está hablando a su alma. Espera en Dios. Hermanos, miren algo. Todos nosotros tenemos un diálogo interno continuo. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces le digan, oye, pero tú estás hablando solo y qué te pasa? Es que uno tiene un diálogo y está en una situación y está pensando en X cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablarle a nuestras almas con la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto ahora? Por eso nosotros debemos ir a la palabra continuamente. Por eso nosotros debemos llenar nuestras mentes, nuestros corazones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si le damos un chancecito, un huequito al diablo, nos va a atacar inmediatamente. Entonces, por eso, esa palabra que es viva y eficaz, nosotros debemos atesorarla en nuestros corazones. Y debemos estar continuamente diciéndonos que nosotros estamos aquí para glorificar a Dios, disfrutando de Él para siempre. Nosotros grabamos un programa con Nicolás Tranchini en Entendiendo los Tiempos. Y él decía, el problema de la mayoría de las personas es que no han aprendido, no hemos aprendido a deleitarnos en Dios. No hemos aprendido a ver a Dios obrando en nuestra vida. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos tan ensimismados en nosotros mismos y en nuestros problemas y en nuestras cosas que se nos olvida que Dios está ahí y que nosotros, si estamos aquí en la tierra, es para vivir para la gloria de Dios. Luis Fe
nos queda ya 0 minutos. Y como tú pusiste ese reloj ahí, pero dime, querido. ¿Cómo usted sabe que fui yo? Yo creo que el punto aquí es uno ver, como usted decía, lo que hay dentro del corazón para entender por qué estamos sintiendo lo que sentimos. En el caso de la tristeza, hay un lamento que es bíblico, hay un momento que es necesario estar triste. Hay momentos de gozo y alegría también, pero ambas cosas pueden ser pecaminosas si no tienen una motivación correcta. Entonces la raíz que está en el corazón es lo que nos revela a nosotros realmente si esto es bueno o es malo. O sea, yo puedo entristecerme porque no conseguí algo que quería, o yo puedo entristecerme por mi pecado y eso es legítimo. Entonces, en ambos casos estoy triste, pero eso revela algo de mi corazón y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Y eso lo vemos en la Escritura en muchos ejemplos. Personas que pasaron por diferentes situaciones, que se entristecieron, como el caso de Noemí, por ejemplo, que se amargó por haber sufrido lo que sufrió, pero vemos a José que no se amargó a pesar de que sufrió también situaciones muy difíciles. Acab quería la viña de Nabot, él no se la vendió. ¿Y qué pasó? Él se deprimió y se acostó en la cama. Me explico, porque no consiguió lo que quería. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, cuando Dios no nos da lo que queremos, nos está bendiciendo. Porque no nos conviene, mis amados. Pero vamos a seguir estudiando consejería en la próxima clase.